Objetividad y veracidad, con hechos reales y confirmados. Somos TV Región. Hola amigos y amigas de TV Región, soy Abner Vega, profe de Historia e integrante del comité editorial del periódico El Irreverente. Hoy vamos a tratar de sacar el rollo a lo que ha estado aconteciendo con el movimiento mapuche, sobre todo en el sur de Chile. Voy a partir con una obviedad, señalando que todos los seres humanos y todos los pueblos tenemos derecho a la existencia, sin discriminación, sin racismo y sin dominación de ningún tipo. En el caso del pueblo nación mapuche, este es un pueblo que posee un conocimiento ancestral fundamental respecto de una producción para la subsistencia humana que no sea dañina con el medio ambiente. Un conocimiento respecto de los ciclos de la naturaleza, un conocimiento del necesario equilibrio entre los seres vivos. Poseen una tremenda sabiduría histórica en el desarrollo integral del ser humano, en las relaciones entre los seres humanos y en la relación del ser humano con la naturaleza. Pero además es un pueblo que ha desarrollado una cultura que tiene una tremenda carga espiritual en un mundo que hoy día parece perdido en el materialismo deshumanizante. Es fundamental reconocer y recoger esta enseñanza y estos conocimientos. En definitiva, es un pueblo con una cultura amplia, riquísima, con una sabiduría inmensa, pero que entra en contradicción con los principios fundamentales del sistema de producción capitalista. Por eso, el pueblo nación mapuche ha sido atacado permanentemente por el Estado chileno y argentino. Por allá por el año 1880 se produce en Chile la llamada Guerra de Ocupación de la Araucanía, y en el lado argentino se produce la llamada Campaña del Desierto, que buscaban incorporar las tierras de propiedad mapuche al sistema capitalista de producción. Y este conflicto se ha mantenido hasta nuestros días. Las tierras mapuche, por lo tanto, han sido ocupadas, han sido colonizadas. La cultura mapuche ha sido invisibilizada por el conjunto de la sociedad, y los mapuches han sido vistos, las mapuches han sido vistas desde la cultura de la modernidad capitalista como seres primitivos, como seres que tienen que civilizarse. Cuando el pueblo mapuche ha buscado reivindicar y luchar por estos derechos que le han sido quitados, que le han sido conculcados, el Estado los ha perseguido, judicializando sus acciones, criminalizando sus acciones y militarizando en definitiva sus territorios, desatando una persecución de carácter colonial y racista, que se manifiesta en los procedimientos policiales, se manifiesta en los juicios, se manifiesta en las formas de cumplimiento de las condenas. Por lo tanto, contrario a lo que ha sostenido en estos días el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, en Chile sí ha existido racismo institucionalizado, racismo institucional, y existió colonialismo institucional. Y de esto todos nosotros y nosotras hemos sido cómplices, porque el Estado actúa a nombre de nosotros. El Estado actúa en representación de nosotros y nosotras. Pero además de este colonialismo y racismo institucional, también ha existido un colonialismo y un racismo histórico en términos sociales, porque el ordenamiento social de nuestro país, sobre todo del sur de Chile, viene de la preeminencia del poder del jutre, del patrón del fondo, del empresario dueño de las tierras. Y los pobres, las pobres copian este comportamiento de característica con aires de superioridad y impregnados de racismo, impregnados de colonialismo y en algunos casos hasta impregnados de fascismo. En los últimos meses ya, 27 prisioneros políticos mapuche han sostenido una huelga de hambre. Algunos de ellos ya están cumpliendo 94 días sin ingerir alimentos. Entre otras cosas, los presos políticos mapuche en huelga están pidiendo que
ellos puedan tener condiciones para practicar su cultura al interior de la cárcel. Están pidiendo que cumplan penas de prisión domiciliaria, es decir, que puedan cumplir sus penas en sus rucas, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y en particular, una autoridad ancestral, un machi que está preso en Temuco, el machi Celestino Córdoba, busca ser trasladado a Surrehue, este lugar, este sitio sagrado, que de acuerdo a la creencia mapuche, si el machi se aleja del rehue, va a sufrir enfermedades terribles, enfermedades graves. La huelga de hambre, sobre todo lo que ha planteado el machi Celestino, busca que el Estado chileno cumpla con sus compromisos respecto del convenio 169 de la OIT, que habla sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. El Estado chileno suscribió ese convenio, pero no lo cumple. Ese convenio, entre otras cosas, plantea que los gobiernos deben tener especial consideración por la cultura de sus pueblos indígenas, por las creencias y la espiritualidad de los pueblos indígenas involucrados en los distintos países. Plantea que cuando se aplique la legislación de un país, los países deben respetar las costumbres y el derecho consuetudinario de esos pueblos. Dice que se deben respetar los métodos de los pueblos indígenas para castigar los delitos. Y por último señala también que, entre otras cosas, que frente a algún delito se apliquen de preferencia sanciones distintas del encarcelamiento. Nada de esto ha cumplido el Estado chileno y la huelga de hambre pretende visibilizar este tipo de demandas. Como esto entonces no ha sido respondido, diferentes comuneros y comuneras en las semana pasada, en los días anteriores, asumieron tomas de edificios municipales en el sur del país. Lo que buscaban entonces era visibilizar la huelga de hambre de los prisioneros políticos, y lo que buscaban era que el gobierno se abriera, se allanara a conversar y resolver estos temas de una manera política. Pero se produce hace unos días el ajuste ministerial de Sebastián Piñera y entran al ministerio algunos ministros con fama de duros. Por ejemplo, en particular el ministro del Interior, don Víctor Pérez. Víctor Pérez fue alcalde de Los Ángeles durante la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet. Y en esa condición, él rindió homenaje a dos militantes que habían fallecido del movimiento de extrema derecha Patria y Libertad. Patria y Libertad era un grupo armado, era un grupo que buscaba desestabilizar la institucionalidad del país, era un grupo que hizo acciones terroristas durante varios meses, incluso años, y que facilitó de alguna forma el derrocamiento del presidente Allende. Y entonces este alcalde de la dictadura le pone el nombre de esos militantes a una plaza de Los Ángeles. Pero además, en su currículum también está presente que él era amigo de Paul Schaeffer, este personaje siniestro que dirigía el enclave de Colonia Dignidad, en donde todas sabemos que se investigó y se descubrió que allí se cometían abusos sexuales, que allí se cometían permanentemente violaciones a los derechos humanos de los propios alemanes y alemanas que vivían en ese lugar, que había una serie de irregularidades desde el punto de vista económico y que incluso sirvió como centro de detención y tortura para prisioneros políticos en tiempo de la dictadura de Pinochet. Entonces, este ministro del Interior tiene a su haber todo ese historial, a lo que se le suma que en la actualidad es parte de aquel segmento de la UDI que defiende a ultranza el modelo económico heredado de la dictadura encabezada por Pinochet. Cuando asume como ministro del Interior, una de sus primeras y principales preocupaciones fue lo que él llamó la violencia en el sur de Chile. Sin ningún contexto, sin atender a situaciones históricas o un análisis más profundo, simplemente que hay que poner fin a la violencia en el sur de Chile. Y lo que hace es trasladarse a Temuco y allí realiza unas declaraciones nefastas señalando que, por ejemplo, en Chile no existían presos políticos.
¿Y cómo no van a haber presos políticos, siendo que antes de la revuelta popular de octubre, en Chile existían prisioneros políticos, uno de ellos muy conocido incluso a nivel internacional, como es el comandante Ramiro? Posterior al inicio de la revuelta popular de octubre, también tenemos una gran cantidad de prisioneros por razones políticas, más de 2000 prisioneros por razones políticas, y además en Chile actualmente tenemos alrededor de 40 prisioneros políticos mapuche. Como no había entonces solución a los problemas planteados por la huelga de hambre, como ahora aparecía un ministro que con su llegada a este cargo de tanto poder y con sus declaraciones, provoca que se desaten las fuerzas más oscuras y racistas del sur de Chile. Algunas de esas fuerzas ligadas al empresariado, ligadas a partidos de derecha, de extrema derecha, como por ejemplo la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía, APRA. Esta institución, esta organización que en los últimos años ha promovido de manera sistemática discursos de odio, de carácter racista, y ha estimulado un accionar violentista filoterrorista con respecto al movimiento mapuche. Ellos, el APRA, son quienes llaman al desalojo de las tomas de las municipalidades y fundamentalmente en Curacautín y Victoria, y movilizan a grupos violentos que, según consta en videos, fueron apoyados por carabineros. Las muestras de apoyo a esta represión policial combinada con racismo de parte de civiles en contra del movimiento mapuche generó solidaridad y apoyo de parte de muchas organizaciones chilenas. Y seguirá siendo así porque las organizaciones chilenas se dan cuenta de las justas demandas del movimiento mapuche, las acompañan y las apoyan. Tenemos que decir para terminar que en la medida que este conflicto no se aborde políticamente con los sectores del movimiento mapuche que están involucrados en las movilizaciones, se producirá un escalamiento del conflicto. Si el gobierno continúa haciendo este tipo de declaraciones incendiarias, faltas de tino, y solo ve este conflicto como un tema de orden público, habrá un escalamiento del conflicto. El llamado entonces es a abordar este problema considerando su raíz histórica en primer lugar, pero también teniendo en consideración sus distintas aristas económicas, sociales, culturales, es decir, que se haga un abordaje político integral. Muchas gracias y nos estamos viendo.